Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este jueves 4 de enero con hartas noticias. Lo más reciente es que finalmente salió en libertad Celestino Córdoba, el único encarcelado por el crimen del matrimonio Luxinger-Mackay, un hecho terrible ocurrido hace ya 11 años, ambos que resultaron muertos como consecuencia de un ataque en su casa que terminó quemada y ellos calcinados. Una historia que ha sido probablemente de los casos más emblemáticos de la violencia que se vive en la zona, macrozona sur. Eso como por un lado, ¿no? Y el otro tema es la eventual formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, un tema que también está generando muchos cuestionamientos respecto de, bueno, ¿qué va a pasar si es que efectivamente el general director es formalizado por hechos ocurridos durante el estallido, por omisión se habla fundamentalmente? Vamos a entrar también en esos detalles. Así es que tenemos varios temas para empezar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Estoy hablando del diputado Henry Leal, diputado además por la Araucanía, quien se encuentra entonces con nosotros, diputado de la UDI. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Bien, pues diputado, partamos por lo primero que tiene que ver además con su zona. Cuéntenos, ¿qué le parece esta decisión? El tribunal, se ha señalado, la segunda sala del Tribunal de Alzada, ¿no es cierto?, determinó que él cumplía con los requisitos legales exigibles para terminar el saldo que le quedaba, ¿no es cierto?, de su condena en libertad. Bueno, en primer lugar, nos sorprendió mucho esta resolución de la Corte. Fue un fallo dividido, hubo un ministro que estuvo en contra, el ministro Contreras. Sin embargo, nos sorprendió porque el informe de Gendarmería era un informe negativo. El informe de Gendarmería establecía que el condenado nunca reconoció el delito. Recordemos que en esa oportunidad, cuando fueron asesinados los dos adultos mayores, no era la única persona, había una turba de personas. Córdoba nunca reveló quiénes eran sus acompañantes, siempre guardó silencio, nunca contribuyó a esclarecer este horrible delito. Él fue tomado detenido porque le llegó una bala y fue encontrado a pocos lugares, a pocos metros del lugar de los hechos. Pero ahí había un conjunto de personas que lo acompañaban. Él nunca reveló la identidad, guardó silencio durante 11 años y por lo tanto nunca colaboró con la justicia para esclarecer este crimen tan horroroso. Por eso nos sorprendió que la Corte, pese a todos esos hechos y pese al informe negativo de Gendarmería, igual optó por entregarle el beneficio. Es un beneficio que está en la ley, eso es verdad. Pero tenemos que tener que hacerse valer con prudencia, con resignación, porque ¿cómo le explicamos hoy día a la familia, a las víctimas, a quienes vivimos en la Araucanía, que en un crimen tan horroroso hoy día está en plena libertad uno de los principales coautores? Dice, diputado, tengo una duda porque, según lo que estoy leyendo, el informe psicosocial que emitió Gendarmería, del llamado organismo técnico encargado de estos informes, dice que se observan importantes avances en el condenado, tales como una valoración positiva y adherencia al plan de intervención vigente, labores sistemáticas realizadas dentro de la unidad penal, capacitaciones, es decir, mantiene permisos de salida trimestral y de fin de semana sin que se indiquen incumplimientos. Entonces, ¿por qué usted habla de que hay un informe negativo? Bueno, ayer, a propósito, cuando renovamos el estado de excepción, tuve el ministro Monsalve, tocamos el tema y él nos manifestó que había informes que no respaldaban la teoría de buen comportamiento. Entonces me parece contradictorio lo que usted me está diciendo. Yo no tengo a la vista ese informe. Lo estoy leyendo pero textual. Si usted lo dice, claro, porque es así. Yo no lo he tenido a la vista. Repito lo que se dijo en la Cámara de Diputados por parte del subsecretario, que ellos habían apelado porque el informe de Gendarmería no era categórico en recomendar su libertad. Pero, claro, mira, un condenado, dígame, y cuando cometió este delito se hacía acompañar de una turba de personas, de un conjunto, un grupo, y que durante 11 años cayó, los protegió. Para mí eso no es colaborar con la justicia.
Y yo creo que la Corte debió haber tenido en consideración ese elemento. Por lo mismo, yo tengo confianza que la excelentísima Corte Suprema va a revocar esta resolución. Esto ya ocurrió hace un tiempo con los hermanos Tralcal, la Corte Suprema revocó el beneficio y yo confío en que eso va a ocurrir. Pero tengo una inquietud. No, yo espero que si eso ocurre, que el condenado esté disponible, esté ubicable, si que se llega a revocar. Pero también creo que la orden de innovar del gobierno fue tardía. Esto se podía haber interpuesto el mismo martes, cuando se conoció esta resolución, se pudo haber recurrido ese día, haber apelado, y habríamos tenido resuelta la orden de innovar ayer. Entonces, se interpuso la orden de innovar ayer en la tarde, y nosotros sabemos que las cortes de apelaciones sesionan en las mañanas, no tienen audiencia en las noches. Era bien difícil que pudieran conocer de esa orden de innovar, que fue absolutamente tardía. Correcto. Pero no... Dígame. No. En resumen, mire, para nosotros es lamentable porque la sensación de impunidad que hay es grande. 11 años le quedaban todavía por cumplir, entiendo que 7 o 8 años más a esta persona. Para la familia es devastadora, yo conozco a la familia, pero también para la gente que es afectada, que diariamente en la Araucanía hay atentados, porque eso, pese a que han disminuido aproximadamente en un 20%, en la provincia de Malleco han aumentado los atentados. Para esa gente la verdad que es bastante inexplicable. Yo creo que la justicia se equivocó, pero en la primera instancia yo tengo confianza en que la Corte Suprema va a revocar esa resolución. Bueno, y la segunda instancia también, porque la Corte de Apelaciones también ratificó esto. Bueno, pero sigamos, porque hay todo un tema ahí que tiene que ver también con lo que está pasando, diputado, con esta eventual formalización al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Puntualmente, para quienes nos están viendo a esta hora, tiene que ver con lo siguiente: el delito de omisión o responsabilidad de mando en apremios ilegítimos perpetrados durante el denominado estallido social, cuando él se desempeñaba como director de orden y seguridad de la institución. ¿De qué manera, cómo recibe primero que nada usted esta eventual formalización? Y en segundo lugar, ¿qué efecto diría usted que va a tener? En primer lugar, yo creo que ninguna persona puede estar por sobre la ley, independiente del cargo que tenga. Aquí todos estamos llamados a responder ante la justicia, y por supuesto que es una situación muy compleja, porque en el momento en que se formalice al general director, normalmente en estas causas se fija un plazo bastante prolongado de tiempo de investigación. Luego de formalizado se pueden pedir medidas cautelares. Yo no sabemos qué medidas cautelares va a pedir el Ministerio Público, pero alguna medida va a pedir, lo más probable. Y va a quedar una persona en calidad de formalizado con medidas cautelares durante varios meses, y esa persona es la persona que tiene que muchas veces dirigir la institución, que tiene que perseguir el delito, que tiene que investigar, que tiene que dirigir todo el combate contra la delincuencia, y va a quedar en una posición bastante delicada, incómoda, yo creo que bastante insostenible, diría yo, bastante insostenible, porque ¿cómo queda un general director formalizado con cautelares, con un plazo de investigación de 3, 4, 5, 6 meses, a cargo de la institución que tiene que combatir la delincuencia? Se hace bastante insostenible. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar la formalización para conocer de ahí los hechos, pero si es así como ha trascendido, a mi juicio se va a hacer bastante poco probable que pueda continuar en su cargo. ¿Esto qué genera, diría usted, diputado? Porque hasta ahora, claro, él ha tenido incluso una colaboración muy valorada desde el gobierno, con el gobierno, ¿no? Y él, como dice usted, está liderando ni más ni menos que el combate contra la delincuencia, que es por lejos el tema más importante hoy. Estamos en medio de una crisis de seguridad. ¿Usted diría que eso se va a ver afectado si es que efectivamente se formaliza y él tiene que dejar el cargo? Hay algunos elementos que yo creo que contaminan este tema. El hecho de que el mismo director esté pidiendo, el general, que se inhabilite a los fiscales que lo investigaron, yo creo que contamina este hecho. Es como que no te gusta quien te está investigando. Claro, para la opinión pública es complejo ver que en el momento que estamos hoy día de crisis, en el momento que estamos al nivel que tenemos la delincuencia, que la autoridad encargada de combatirla esté formalizada, por supuesto que va a afectar, por supuesto que va a afectar. El general Yáñez ha sido un general bastante cercano al gobierno, ha tenido siempre el respaldo del gobierno. Nosotros también hemos respaldado a Carabineros siempre, pero respaldamos a la institución, a los carabineros que están en la calle día y noche, resguardándonos, pero tampoco se puede hacer defensas corporativas
porque como digo, nadie puede estar por sobre la ley. Y si el general es formalizado, lo más probable, a mi juicio, es que el gobierno tiene que tomar una decisión. El gobierno va a tener que decidir si respalda o no a Yáñez, si respalda o no a un general director que está formalizado. Esa es la respuesta que tiene que dar el gobierno. Mi opinión, mi impresión, es que se va a hacer bastante insostenible su permanencia en el cargo. Diputado, vamos a otro tema. Ayer se dio a conocer, ya se había dado a conocer hace algunos días por parte de Ciber Chile, esta reunión entre el ministro de Economía y la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, Nicolás Grau, con los representantes de la salmonicultura, y esto todo, ¿no es cierto?, generado por el militante de su partido, Salaquet, que ha generado bastante revuelo porque se suman otros ministros del actual gobierno que también han tenido reuniones en la casa del ex alcalde, ¿no es cierto?, de Santiago, Pablo Salaquet, sin pasar por la ley de lobby, lo que ha generado una serie de suspicacias. ¿Cómo ve usted lo que se ha revelado? Bastante reprochable, diría yo, así lo calificaría. El lobby está permitido en Chile, está regulado. Es legal que un lobista se reúna con autoridades públicas, que represente intereses, pero eso tiene que ser público, y por eso está esta ley, tiene que quedar registrada. No está prohibido en Chile que una empresa a través de un lobista pueda reunirse con una autoridad, con un parlamentario, con un ministro, eso está permitido, pero para eso es la ley que lo regula. Entonces, la pregunta es, ¿por qué aquí en este caso un lobista en su casa se reúne con 6 ministros y esto se hace a escondidas? Porque si esto no se hubiese hecho público por una investigación, los chilenos no sabríamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hace en público? ¿Hay pudor acaso de que los ministros les da vergüenza reunirse con un lobista que sepa la opinión pública? Yo creo que algo de eso hay. Porque si tú estás actuando con plena transparencia, públicalo y que todos sepan. Y eso no va a producir nada ilegal. Puede haber una crítica política, pero aquí está en tela de juicio si se cumplió o no la ley. Yo creo que no se cumplió. Y yo espero que la Contraloría, que la nueva Contralora, que viene con muchas ganas de hacer su trabajo, debería de oficio abrir una investigación, porque tiene una sanción. Si tú te reúnes con una autoridad y no registras, yo he ejercido cargos públicos, si tú no registras esa reunión, te expones a una multa que va desde 10 UTM hacia arriba, de 10 a 30, entiendo que es la sanción, y yo espero que la Contraloría lo inicie de oficio, sin prejuicio que nosotros igual haremos un requerimiento. Aquí da lo mismo el partido político de las personas involucradas. Aquí se tiene que investigar todo. Mire, estamos en un momento tan complejo de tanta desconfianza, delincuencia, tráfico de influencia, de todos lados, que esto ha salpicado a todo el espectro político de todos lados. Entonces esto es echarle más pelo a la sopa, porque la ciudadanía especula inmediatamente por qué estaban escondidos y por qué no lo publicaron y qué conversaron y de qué están hablando. Entonces eso genera más desconfianza. Y por la transparencia yo espero que se aclare. Ahora, me parece una muy mala defensa que estén diciendo no, que fue una reunión, nos invitaron y que fueron conversaciones genéricas. Bueno, si era genérica, entonces registre la ley del lobby y no hay problema. Entonces, ha sido muy mala la defensa que han hecho los ministros. Sí, oiga, pero una consulta, ¿por qué Pablo Salaquet, diría usted, y le pregunto si esto afecta o no su partido, por qué él oficia como interlocutor? Él dijo que él no estaba cobrando por esto. Se le preguntó y dijo, no, yo no estoy cobrando nada, esto lo hago porque me interesa que se alcancen acuerdos. Y claro, los acuerdos todos quieren, el país entero quiere que haya acuerdos entre gobierno, oposición, empresarios, en fin. Pero el rol que juega Pablo Salaquet en todo esto, ¿cómo lo evalúa usted? En primer lugar, yo no conozco a Pablo Salaquet, nunca he hablado con él. No lo conozco. Yo creo que ha actuado mal. Porque si tú te dedicas a ejercer una actividad legal, reglamentada, preocúpate de que se haga bien, pues, porque te va a afectar a tu propia actividad. Todos queremos acuerdos, pero que las cosas se hagan como corresponde. Ahora, si tú invitaste a un cumpleaños de tu casa, una actividad social, da lo mismo. Pero si tú reconociste que es para conversar sobre algunos temas que hoy día tienen la contingencia, el tema de los salmones, por ejemplo, me parece que tiene que saberse. Me parece que tiene que saberse que si la ministra Jara se junta con el ejecutivo de la AFP cuando estamos discutiendo la reforma de pensiones, se tiene que saber. Entonces, yo creo que actuó mal. Yo creo que una actitud reprochable en ambos casos, para la persona, para el privado que lo hace
pero mayormente para los funcionarios públicos, ¿ya? Porque ellos nos representan a todos en su actuar. Sea tu gobierno, sea la oposición, los ministros son ministros de Estado y nos representan a todos los chilenos. Claro, es que ¿sabe lo que pasa? Que como usted bien dice, la ley está clara y parece como una tontera. O sea, porque es una tontera. O sea, ¿cómo no va a poder ser establecido, según la ley, que se van a reunir con empresarios? Entonces, usted decía algo así como que el gobierno, según le entendí, hay ahí como una suerte de complejo, de no sé, usted hizo un comentario del tipo... Yo creo que le da pudor. Yo creo que a la izquierda le da pudor que los ciudadanos sepan que se reúnen en reuniones privadas con empresarios para discutir de materias que están en la contingencia. Creo que les da vergüenza, les da pudor. Y no quieren que se sepa, porque es una tontera, efectivamente. Esto es todo un autogol. Bueno, el gobierno últimamente hace bastante autogol. Le da bastante material a la oposición, no hay que hacer mucha oposición, porque todas las semanas se equivocan en algo. Todas las semanas cometen un error no forzado. Y esto es un error no forzado, absolutamente evitable. Y yo creo que simplemente, como usted dijo, porque les da pudor que los chilenos sepan que se reúnen privadamente con empresarios, a quienes critican en público, pero se juntan a comer en privado. Y eso le da bastante pudor y por eso creo que tratan de evitar que esto se sepa. No veo otra explicación. Diputado, vamos avanzando en varios temas, vamos a estar hablando con usted del tema de las pensiones, pero permítame, ya que estamos en estos temas de transparencia, ¿cómo ve usted lo que está pasando con la Municipalidad de Las Condes, cuya alcaldesa es la militante de la UDI, Daniela Peñalosa? Una de las investigaciones que se están haciendo por parte de la Fiscalía Oriente por fraude al fisco habla de un pago de casi 8.000 millones en horas extras durante este 2023. ¿Está complicada la situación de Peñalosa, de Daniela Peñalosa, diputado, según usted? ¿Ha podido seguir el caso? Mire, no conozco... Ay, se nos anduvo, espérese, se nos anduvo ahí pegando. Ay, sí. Espérese, pues, diputado, espérese, es que se había pegado justo la imagen. ¿Podemos repetir su respuesta? No, le decía que no conocía el caso en detalle, pero me informaba a través de la opinión pública, y se ve mal, porque quiere que le diga, se ve mal porque son recursos públicos, yo no sé si están justificados o no, y espero que la Contraloría emita su información rápidamente para despejarlo, porque son recursos públicos, entonces hoy día tenemos que cuidarnos mucho cómo se gastan esos recursos. Y si la alcaldesa no da una buena explicación, no justifica, va a quedar un mal pie, por supuesto, porque se ve bastante impresentable hacia afuera. ¿Ya? Yo espero como es una militante de mi partido, yo espero, de verdad, que ella pueda justificar de buena manera el uso de esos recursos y no sean para fines no éticos y no legales. Pero usted diría que su partido está tomando carta en este asunto en el sentido de establecer, porque usted dice hay que establecer, ¿no es cierto? Claro, las responsabilidades son recursos públicos, se ve mal, que dé una buena explicación, pero la pregunta es hasta dónde el partido está blindando a la alcaldesa y hasta dónde está tomando medidas, digamos, para enfrentar este tema que puede estallar en cualquier minuto, o sea, ya está en curso. Y le agrego algo más, diputado. Hay una indemnización millonaria al exdirector del Centro Cultural de Las Condes, Francisco Kurt, que hizo efectiva una cláusula de su contrato que le permitió cobrar una indemnización sin tope de años y en UF. Inicialmente correspondía a un pago de 36 sueldos y en 2014 la cláusula fue reemplazada y su indemnización llegó a 240 millones de pesos. Bueno, cuando ocurre eso es porque está en el contrato, ¿ya? Pero se ve bastante impresentable, yo no conocía ese detalle. Mire, yo creo que tenemos que esperar un poco, porque uno no puede tener doble discurso acá. Nosotros hemos sido muy críticos en el uso de los recursos, por lo tanto no podemos tener doble discurso. Ahora, la alcaldesa no ha sido formalizada, la alcaldesa aún no tiene un informe definitivo de Contraloría, está haciendo su descargo, esperemos que eso ocurra, pero si la alcaldesa... hay un informe definitivo, hay una causa en tribunales, hay una formalización, por supuesto que el partido tiene la obligación y el deber de tomar medidas al respecto. Eso no se puede soslayar. Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Así como criticamos al gobierno con fuerza, es nuestro deber, nosotros no podemos también hacer defensas corporativas cuando hay situaciones irregulares. Pero mientras ya no sea formalizado, no hay un informe definitivo, yo esperaría un poquito antes de emitir un juicio y que el partido tome alguna decisión. Bien, pues diputado, sigamos entonces con otro de los temas. Usted
forma parte, bueno, de la integrante de la Comisión de Trabajo, quiero decir, y Seguridad Social, también de Seguridad Ciudadana. Y en tanto integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, quiero preguntarle cómo ha visto toda esta discusión que se está dando respecto de la reforma a las pensiones, las conversaciones con la ministra Jara, cómo ha visto su liderazgo y cómo ha visto finalmente las posibilidades ciertas de que se pueda llegar a acuerdo entre gobierno y oposición ya de una vez por todas. Ya llevamos cuánto tiempo en esto, diputado, la gente está cansada y la gente quiere, por supuesto, una reforma. ¿Cómo ve usted la posibilidad de alcanzar esos acuerdos? Primero, yo tengo toda voluntad que lleguemos a un acuerdo y que subamos las pensiones. Todos queremos eso. La diferencia está en el procedimiento, en el mecanismo para hacerlo. Ayer ocurrió un hecho bastante vergonzoso, que yo no me siento nada orgulloso de lo que ocurrió y lo que fue lamentable. Mire, efectivamente llevamos discutiendo más de un año la reforma de pensiones del proyecto original. Pero el día de ayer, en la sala se dio cuenta de las indicaciones nuevas del gobierno. Ayer, a las 10 de la porque conocíamos por Twitter las indicaciones de la que quería la ministra. Hablaba del el 123, de algunos cambios en la industria, eso era todo a través de los medios, pero el proyecto se dio cuenta en la sala de capitulados ayer a las 10:30 de la mañana, 10:30. Fuimos citados a las 11:30 a sesionar. Vino el gobierno y nos explicó en 25 minutos todas sus indicaciones, que es otro proyecto, son 93 artículos permanentes y entiendo que algo de 40 transitorios. O sea, en 20 minutos nos explicó todo el nuevo proyecto, que son las indicaciones, porque cambia sustancialmente el proyecto. Y luego fuimos citados a las 3 de la tarde para votar en particular. Llegamos a la sala y como tiene mayoría el oficialismo, 8 diputados, nosotros somos 5, se toma el acuerdo de votar en votación económica. Se nos invita a votar 33 artículos, 33 números, sin discusión, sin poder fundamentar el voto. Teníamos que decir a favor o en contra de 33 artículos, un tercio de la reforma de un paraguaso. Y nosotros no podíamos votar algo que habíamos conocido hacía una hora antes. Solo al momento de votar se nos entregó el comparado. En el momento que teníamos que votar, nos pasaron el mamotreto de hojas, 30 y tantas, 50 hojas, no me acuerdo el monto, para votar en el instante sin poder siquiera haber leído o haber conversado con un asesor, que no que estábamos votando. Y por lo tanto, esas medidas no contribuyen en nada. Nosotros no votamos esos artículos, pero fue también para que el gobierno entienda que tenemos que conversar un poquito. Pues. Si yo creo que las pensiones hay que subirlas, no hay tiempo para seguir dilatando, y que se expresen las mayorías está bien. Yo respeto las mayorías que en el Congreso se tienen que expresar, pero no puedes pasar la planadora y votar en un minuto 30 artículos sin discusión alguna. Y eso ocurrió ayer. Entonces, yo espero que hoy día la ministra Jara podamos conversar nuevamente, retomar las conversaciones como corresponde, y porque queremos contribuir. Nosotros hay cosas que no estamos de acuerdo, pero también hay cosas que sí estamos de acuerdo. Al menos a mí no me interesa estar protegiendo la AFP. Yo no, en absoluto, se la entregamos en un papel de regalo, para nada. Pero nosotros tenemos un tema con el 6%. Tenemos un tema con el 6% porque creemos que la inmensa mayoría de los chilenos quiere que vaya a sus cuentas individuales. Y puede que a los oficialismos no les guste esa medida. Pero si yo estoy convencido que es bueno para el país, yo lo voy a defender. Y nosotros tenemos otras ideas para subir las pensiones. Un mecanismo en la PGU, que es para todos. Y en segundo lugar, nosotros estamos proponiendo hace tiempo rebajar las tablas de mortalidad. Rebajar las tablas de mortalidad, que hoy día son 110 años, a 85. Eso podría subir las pensiones a los actuales entre un 15 y un 20%. Y crear un seguro de longevidad por los que sobrevivan a 85 años y eso financiarlo con parte del 6%. Entonces sí estamos dispuestos también a ceder, pero necesitamos que el gobierno también colabore y no quiera pasar sobre la hora. Ya, pero escúchame, mira qué interesante lo que usted plantea, porque esto del 6% es la piedra de tope definitivamente, y sí, es verdad que en otro momento, cuando ustedes eran gobierno, bajo el gobierno del presidente Piñera, sí estuvieron dispuestos a hacer este aporte a solidaridad de este 6% adicional con cargo al empleador. Hoy día, sí, yo entiendo lo que dicen desde su sector, es que la PGU está cumpliendo ese rol,
Pero fíjese que usted plantea 3 puntos. La PGU, por un lado, ¿no es cierto?, que ahí se estaría canalizando gran parte de la solidaridad, rebajar las tablas de mortalidad y el seguro de longevidad. Pero hay expertos desde el lado de la centroizquierda, hablemoslo así, que dicen que todo eso no alcanza para mejorar objetivamente las pensiones de la clase media, no de las personas que no cotizaron nunca o que tuvieron pensiones muy bajas y que están finalmente, comillas, digo, condenadas a una PGU, sino que de personas que tuvieron, habiendo trabajado toda su vida y habiendo cotizado, es decir, el pilar contributivo que se llama, no tienen buenas pensiones. Entonces ellos dicen, si tú nos sacas de ese 6%, aunque sea un poquitito de solidaridad, eso no se va a conseguir. ¿Cómo no se van a poder poner de acuerdo? Sí. O sea, que hay dos Mira, visiones. pero hay algo que se han dicho medias verdades. Ya. Porque yo le hago una pregunta a los chilenos. ¿Usted sabe cuánto propone el gobierno subir las pensiones? ¿Cuál es la propuesta del gobierno? ¿Cuánto van a subir las pensiones? 0,1 UF por año cotizado. Esa es la reforma. 0,1 UF por año cotizado. En Chile, el 50%, la gran masa, tiene cotizado 10 años y menos hacia abajo. La mitad de los chilenos. O sea, a esa mitad le va a subir, en el mejor de los casos, 1 UF. 37 lucas. Eso. Y hacia abajo, porque hay algunos que tienen 5 años cotizados, hacen 17.000 pesos. ¿Quiénes tienen? Porque el gobierno presenta mucho como ejemplo el que tenga cotizado 20 o 30 años le va a subir 120.000 pesos. La pregunta es, ¿cuántos chilenos son esos? Es una parte ínfima. No suman más del 15%. Entonces, la gran masa de chilenos le va a subir en promedio una UF, 37.000 pesos. Esa es la reforma del gobierno. Y ellos contestan que ustedes, la reforma de ustedes implicaría subir las pensiones de aquí a 40 años más. O sea, por eso le digo, o sea, esas han sido las peleas que no hemos ido en pelea y en pelea, ¿o no? Es que no es así, pues mira, nosotros, si subimos la PGU 50.000 ahora, pero ahora, porque si no, por inflación solamente vamos a llegar después de 4 o 5 años más a los 250. Ahora, jugamos 40.000 ahora, es más que 37.000 pesos. Si rebajamos las tablas de mortalidad, hay 2 estudios de la superintendencia que dicen que podríamos subir actualmente, ahora, a los actuales jubilados, entre un 15 y un 20%. ¿Ya? Por lo tanto, sumaríamos aproximadamente entre PGU y eso, aproximadamente 100.000 pesos promedio. Por lo tanto, y sin tocar la propiedad de los fondos, y destinar parte del 6%, 1,5%, nosotros calculamos que cuesta eso como 1.6, pero hasta 2 puntos podría ser para el seguro de longevidad, y podríamos subir la pensión en la cantidad igual o superior al gobierno y mantener un gran porcentaje, 6%, el 4% al menos, a las cuentas individuales, porque no nos olvidemos que al final todos tenemos que jubilarnos. O sea, no podemos debilitar las cuentas individuales, porque vamos a llegar, no estamos pensando en la gente de 20 años más, de 30. Todos vamos a llegar a esa edad. Y tenemos que tener más plata acumulada, si no la pensión va a seguir siendo baja. Ya, pero diputado, en honor al tiempo, porque se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero entender lo siguiente, estoy de acuerdo, si uno lo escucha a usted y parece súper razonable, uno escucha a técnicos de izquierda o de centro izquierda, o ya derechamente centro, y también parece súper razonable. Entonces, con las partes cuando negocian, todos tienen que ceder algo. O sea, porque si ustedes se atrincheran en no queremos que se mueva ni un solo punto, ni una sola décima del 6%, esta cuestión parece que no va a llegar a ninguna parte. Entonces, ¿hasta dónde usted estaría dispuesto a ceder? Desde lo que a usted le toca, desde lo que tiene que ver con su partido, para que esto se destrabe, pues, diputado, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Hay que tener buena voluntad, mente abierta y disposición a llegar a acuerdo. Yo la tengo. Y yo lo que le planteo al gobierno, mire, juntémonos rápidamente, lleguemos a un acuerdo, pero también escuchemos a los técnicos. A ver, lo que no podemos hacer es una mala reforma y que en 15 años nos arrepintamos de lo que hicimos. Mire, lo que hicimos con los servicios locales de educación, hoy día todos están arrepentidos, hasta el gobierno, hasta los diputados de esta. Entonces, escuchemos a los técnicos. Si nos dicen que hagan los cálculos, le hemos pedido al gobierno durante meses que nos hagan llegar los datos. Nunca fijamos las tablas de reemplazo. Debemos el partido por ahí. ¿A qué tasa de reemplazo queremos llegar? ¿Qué porcentaje del último sueldo queremos que sea la pensión? Nunca lo hicimos. Entonces, estamos legislando sin datos. Pero usted tiene razón. Si queremos llegar a acuerdo, tiene que haber buena voluntad, buena disposición. Yo la tengo absolutamente. Y estoy consciente que si no estamos todos dispuestos a ceder, no va a haber reforma. Porque el gobierno puede tener una victoria en la Comisión de Trabajo, que tiene mayoría. Puede tener una victoria en la sala. Yo creo que va a ser difícil. Pero no sé si el Senado va a tener los votos para hacer lo que están haciendo. Yo creo que no va a pasar eso. Entonces, hay que tener buena voluntad
disposición. Ahora, este año hay que cerrar una buena reforma de pensiones y yo tengo esa voluntad. Ya, diputado Henry Leal, diputado por la Araucanía, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, también de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias por esta entretenida conversación con usted. Que usted no va a dar ninguna respuesta. Oiga, gracias. Y pasó volando los minutos, así que ha sido un placer. Así es nomás. Y un buen año. Un buen año también para usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con Marcelo Drago. Él es expresidente del Consejo para la Transparencia, porque están pasando muchas cosas en materia de transparencia, corrupción, de eso y más al regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.